Bueno, continuamos esta noche de miércoles y os decía que nos metemos de lleno en materia cultural y lo hacemos con Fernando Gómez, presidente del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Bueno, y como decías ahora, antes de empezar el programa, no es que nos metamos, que no salimos, ¿no? No salimos porque ha estado hace muy poquito el presidente aquí hablándonos de iniciativas y actividades y viene aquí en estos primeros días de 2015 con el festival más madrugador de la ciudad. Me atrevería a decir yo que de Castilla y León seguro también, porque hablamos de una cita consagrada, Fernando, con éxito garantizado edición tras edición y además uno de esos festivales que siempre dan que hablar, el Escena Abierta. Sí, yo creo que es uno de los pocos, fíjate, de los pocos festivales ya que quedan de artes escénicas en un proyecto vanguardista y contemporáneo en las ciudades españolas, ¿no? Y más en una ciudad como la nuestra de 200.000 habitantes, que es verdad que nos jactamos de tener una de las mejores programaciones de España, así lo dicen los programadores actualmente y la gente que viene a nuestra ciudad, ¿no? Se sorprende de la actividad cultural importante y fundamental de esta ciudad, y este es uno de los pocos festivales ya que quedan de teatro vanguardista contemporáneo, de las nuevas formas, ¿no?, de ver las artes escénicas, y que yo creo que si hay una cosa por la que queda es porque es un programa que ha tenido siempre un gasto ajustado al festival, ¿no? Nunca ha tenido grandes dispendios económicos, siempre ha sido muy cuidado. Hombre, tiene un valor, estamos hablando de que el presupuesto de Escena Abierta ronda los 85.000 euros, pero para un festival de estas características, donde hay estrenos mundiales y nacionales, aquí, en nuestra Escena Abierta, pues sin lugar a dudas, creo que eso es uno de los logros de haber llegado hasta 16 ya edición de este Festival Escena Abierta, y que cuenta con la colaboración, en este caso, de otras administraciones y otras instituciones, como es la Universidad de Burgos y como es la Fundación Caja de Burgos. Fernando, ¿dónde radica el éxito de todas estas ediciones que se han ido celebrando en la ciudad? ¿Es precisamente la programación que se elige? ¿Es el hecho de que sea algo innovador, algo que habitualmente no se ve en otros festivales, en la calidad de los espectáculos? No sé cuál podríamos decir que es la clave de ese éxito, o es un cúmulo de todas estas cosas. Bueno, yo creo que es un cúmulo de cosas. Por un lado, hay una gran programación y muy cuidada por parte de los técnicos, en este caso municipal, de Ignacio de Miguel, también de Carlos Lozano como representante de actividades culturales de la Fundación Caja de Burgos, de la universidad, y de José Miguel, probablemente sea el programador que trabaja con esto, con el tema desde la Fundación Caja de Burgos. Es decir, con estas tres personas que son las que trabajan y las que eligen las propuestas más innovadoras, más vanguardistas, que están no solamente en España, sino por todo el mundo y toda Europa, y son capaces de hacer una programación como la que vamos a poder disfrutar los espectadores burgaleses. Pero también hay otras dos partes. Una es la elección muy acertada por parte de estos programadores de escenarios diferentes, de lugares transgresores, no solamente del teatro principal o del Cultural Cordón, o sea, lugares escénicos más tradicionales, sino que también se utilizan, luego hablaremos de ello, otros espacios diferentes que normalmente no se utilizan para hacer teatro. Y eso también le da un valor añadido a este ciclo de Escena Abierta, porque muchos de los espectáculos se adaptan lógicamente al espacio y al lugar en el que se van a ser representados. Y yo creo que una tercera parte, y es importante, o fundamental, mejor dicho, ¿no?, que es tener en la ciudad un público formado, tener en la ciudad un público que sabe y que entiende de artes escénicas, un público fiel y que acude a estas convocatorias. No se podría hacer una ciudad donde no hubiera una tradición de teatro, donde no hubiera una tradición de espectadores formados, ¿no? Por lo tanto, creo que con ese cóctel y como decía antes, yo creo que con un gasto, en este caso, cuidado y adecuado, ¿no?, se ha podido conseguir llegar a esta 16 edición con una salud inmejorable y, como digo, probablemente uno de los pocos que quedan ya en España. El festival está a punto de comenzar, Fernando, porque se va a desarrollar del 10 al 18 en diferentes escenarios. Quizás una de las principales novedades, o por lo menos una de las más sorprendentes, es la obra que se va a desarrollar en el Palacio de la Audiencia, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que además es estreno nacional. Sí, bueno, yo quiero en este caso agradecer la colaboración. Antes he hablado de Caja Burgos y la Universidad, que son los que coorganizan junto con el Ayuntamiento, pero también hay que agradecer siempre la involucración de otras instituciones, en este caso del TSJ. No es habitual que en un Palacio de Justicia se realice una función de teatro, ¿no? Y que el Tribunal Superior de Justicia haya querido sumarse a esta iniciativa y haya puesto, no solamente no haya puesto pegas, sino que haya puesto todas las facilidades para que se desarrolle ahí, como bien decías, una de las obras más sorprendentes, ¿no?, y que, como bien dices, va a ser además estreno aquí en España, no se ha representado todavía en España,
y que además no solamente pone a su disposición, en este caso las salas o el lugar o el espacio, y que los burgaleses van a ir al Palacio de Justicia a escuchar a ver una obra de teatro, ¿no? Y sino que además muchos de los que van a formar parte de esta obra, que en realidad es la reproducción casi de un juicio tal cual, son fiscales, son abogados, son jueces, son magistrados, son personal funcionario del propio Palacio de Justicia, pero reales, ¿no? Que van a desarrollar ahí un papel, evidentemente dirigidos por los directores de esta obra, que su nombre es Please Continue, aunque lo llaman también Hamlet, ¿no? Y donde también 3 actores burgaleses forman parte de ese elenco y que está dirigido por ellos. Como se ha representado ya en varias ocasiones en Europa, pero nunca se había representado todavía en España, por eso se estrenó en España. Y yo creo que es una de las, como decías antes, de las características de este festival es que vamos a poder ir a ver teatro al Palacio de Justicia, cosa que lógicamente no es habitual y que hace que el espectador tenga cierto interés, más interés todavía por ir a ver esta obra, la cual recomendamos no se la pierda ninguno de los espectadores que nos están escuchando. Que no se la pierdan, vamos a decir que no interfiere en nada en el desarrollo de la actividad diaria del Tribunal Superior de Justicia, porque la obra se va a desarrollar por la tarde, cuando el Palacio no tiene ya ese trabajo vinculado a la actividad judicial, y va a haber 4 oportunidades para disfrutar de la obra, o sea que es una de las muy recomendables dentro de este festival. No la única novedad, porque creo que también el Centro de Creación Musical, Fernando, se incorpora como escenario. El hangar también, en este caso, gracias a el acuerdo al que hemos llegado con los gestores y el cual agradecemos, pues también una obra que se va a presentar 2 días, el viernes y el sábado por la noche, a las 11 de la noche, va a ser esa propuesta de una especie de, bueno, en realidad su nombre es prostíbulo poético, ¿no? Entonces lo que se recrea es el ambiente casi de un prostíbulo ahí en el hangar, y donde pues las personas que trabajan venden, pero no venden su cuerpo como un prostíbulo habitual, sino que lo que venden es su poesía, ¿no? Por lo tanto, ese guiño, ¿no?, poético hacia esta interacción, donde uno puede comprar un vale para comprar la poesía de otra persona, me parece una de las propuestas también, valga la redundancia, más poéticas, pero más sensibles también de todo este festival, y que se va a desarrollar, como bien decías, en un espacio que no es habitual para hacer teatro, como es el hangar, y que no se va a utilizar el escenario, sino que se utiliza el hangar como un espacio de desarrollo de este proyecto. Por lo tanto, creo que con estas, más luego las que se desarrollan en la sala de teatro, en la sala de ensayos del Foro Evolución Burgos, tampoco es habitual ver una sala de ensayos utilizada como escenario, ¿no? Luego en el teatro principal ya de una forma más convencional, y en el Cultural Cordón también utilizando el escenario de una fórmula más convencional, que también en el Cultural Cordón no solo se utiliza el escenario, sino también los espacios añadidos. Por lo tanto, no va a ser tampoco una puesta en escena al uso. Yo quiero decir que los burgaleses tienen a su disposición ver las vanguardias más vanguardistas, valga la redundancia, que hay en las artes escénicas ahora mismo en España y en Europa, y que tienen la posibilidad de verlas en su ciudad. Y creo que eso es un lujo que yo sé que no van a dejar pasar por alto, porque el público de la escena abierta es un público siempre fiel. Bueno, pues a punto de comenzar, se pueden consultar todos los horarios, las obras, tanto en el programa físico que tenemos como a través de la página web del Ayuntamiento de Burgos. Lo hemos podido ver un programa también. Físico muy fuera de uso, ¿no? ¿no? Como con el fotografía. Yo recomiendo a la gente que, aunque solo sea por tenerlo, se acerque a las oficinas municipales, a las bibliotecas y a los lugares de Caja de Burgos también donde están, puesto que merece la pena solamente por las fotografías y por la información que trae de este festival y la belleza, ¿no?, de cómo está hecho el programa. Merece la pena. Que no lo dejen para el último día, Fernando, porque luego siempre hay gente que se tira de los pelos porque no quedan entradas, el aforo es limitado. Claro. Además estamos hablando de espacios muy poco convencionales en muchos casos, con lo cual que la gente acuda a los puntos de venta a comprar esas entradas, porque seguro que va a ser un éxito garantizado, Fernando. Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta seguimos hablando en este caso del otro área que diriges, nos centramos más en turismo, porque como es habitual en estas fechas siempre hay que hacer balances y mirar también de cara al futuro, pero va a ser después de estos anuncios. Continuamos hablando con Fernando Gómez, presidente del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Fernando, dejamos aparcado la escena abierta, pero no olvidado, recordamos que del 10 al 18 es más que recomendable acudir a las diferentes obras y representaciones que se van a desarrollar en la ciudad. Además, muchas oportunidades para ver algunas de esas obras, con lo cual no hay excusas para no acercarse durante estas semanas al teatro más vanguardista. Y como decía antes de irnos a publicidad, estamos en un momento en el que hay que hacer balances, mirar al pasado, mirar también al futuro de cara a perspectivas
perspectivas, a previsiones, aprovechando que esta noche te acercabas a Canal 54, creo que nos traes bueno, los datos del Centro de Recepción de Turistas que todavía no se han publicado, o sea que los tenemos aquí casi en primicia. Sí, no, casi no los tenéis en primicia, ¿no? Es verdad que a última hora hoy de la mañana hemos podido cerrar esta memoria de los visitantes al Centro de Recepción de Turistas, que es una medida que nos sirve de medida de algunos parámetros, pero no de todos, puesto que hay que tener en cuenta que no todos los turistas que vienen a la ciudad pasan por nuestro Centro de Recepción de Turistas, sino que ahí van los que necesitan alguna información puntual, y también hay que tener en cuenta que hoy en día las nuevas tecnologías cada vez acercan más los destinos a las personas que viajan, que lo suelen preparar con anticipación y que a veces ya no utilizan las oficinas de turismo, pero es un elemento indispensable que hay que tenerlo a disposición. También hay que tener en cuenta que nuestra oficina de turismo también hace un servicio, en este caso provincial, al no disponer la provincia de una oficina de turismo, está integrada en la de la ciudad, lo cual yo creo que está bien pensado, y también damos mucha información sobre toda la provincia. Y como decías, los datos que los acabamos de conocer han sido, yo creo que son datos relevantes, ¿no? Estamos hablando de más de 81.811 personas son las que han pasado por este centro de recepción durante el año 2014 para pedir información, para pedir mapas, para conectarse a Wi-Fi, para que le enseñen un salvoconducto, para sacar la entrada al castillo, etcétera, para muchas de las funciones que se realizan en este centro de recepción de turistas. Y, como repito, 81.800 personas son muchas personas las que han pasado. De ellas, el 62% han sido nacionales, 50.600, y un 38% han sido extranjeras, estamos hablando de 31.000. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues también de conocer de qué lugares viene más la gente a pedir información. Por ejemplo, los que más han venido nacionales han sido de Madrid. Eso siempre parece que es evidente, que Madrid es uno de los principales emisores de turismo hacia nuestra ciudad, pero luego muchos datos nos lo refrendan y así nos lo cuentan. Y así el 21%, 10.500 personas han pedido información, eran de Madrid. 7.300, un 15%, eran de Castilla y León. Un 11% eran del País Vasco y un 11% también eran de Cataluña. Por lo tanto, como vemos, ya tenemos ahí esos 4 mercados. Por eso, cuando hacemos promociones de nuestra ciudad, utilizamos, claro, esos lugares emisores fundamentalmente para hacer ahí nuestra promoción de ciudad, ¿no? Y de extranjeros, pues extranjeros también, probablemente, si preguntamos a cualquier persona que pase por la calle, nos diría rápidamente, pues franceses. Bueno, pues sí, franceses evidentemente representan el 22% de todos los extranjeros que han venido, el 13% alemanes, el 11% italianos, el 9% del resto de países de la Unión Europea, pero hay un 45%, casi la mitad, de países que no son de la Unión Europea. Bueno, esto es un dato significativo también. Claro, es un dato muy significativo, que hay casi la mitad de los extranjeros no son franceses, alemanes, italianos ni de la Unión Europea, pues nos dice que estamos abiertos a otros mercados, el norteamericano. A través del año pasado creo que esa promoción del New York Times ha sido fundamental, también países asiáticos, es decir, que tienen a Burgos como un lugar donde vienen y donde piden información en nuestra oficina de turismo. ¿Cómo han influido en estos datos, Fernando, los cambios que se han instaurado a lo largo de esta legislatura en materia de turismo, sobre todo porque se ha cambiado de forma radical la forma de promocionar Burgos, la forma de atraer al turismo, la forma en definitiva de hacer política en materia turística? Lo hemos visto con diferentes resultados, lo hemos visto también con la obtención de diferentes reconocimientos. ¿Todo ello influye además en estos datos? Claro, efectivamente. Yo creo que la Oficina de Turismo, desde que hicimos esa nueva política de gestionarla a través de sacar un concurso para que se gestione externamente, ha hecho que siempre tengamos una atención mucho más vinculada, mucho más, en este caso, profesional, ¿no? Y sobre todo mucho menos dependiente, pues, de posibles fluctuaciones de personal, ¿no? Aquí siempre tenemos las mismas personas atendiendo los mismos horarios y muy formadas, además, en temas de materia cultural de la ciudad. Hay un dato que posiblemente es el más relevante. No solamente utilizamos centro de recepción de turistas, sino que también se gestiona el castillo, ¿vale? El castillo hemos pasado de tener entre 9.000 y 10.000 visitantes en épocas anteriores a, en esta nueva etapa, está rondando los 37.019 visitantes. Es decir, que es también porque tener esa fortaleza del castillo ahí y poder hacer que los turistas se acerquen significa que están más tiempo en nuestra ciudad y que tienen más recursos para ver. Y este es un dato muy significativo. Pasar de 9.000, si mal no recuerdo, en 2011, 9.000 y pico personas las que subían al castillo a 37.000 es un salto importante. Y por lo tanto ahí es donde se refleja esa política, como dices, de promoción de ciudad. Pero bueno, los datos lo avalan.
Estamos teniendo crecimientos, si comparamos 2012 a 2014, casi del 14% en turismo extranjero, del 11% en turismo en general. Y eso se refleja en que los hoteles están más llenos y en que todos aquellos empleados directamente con el turismo y todos los servicios necesarios por aquellas personas que desarrollan el turismo generan empleo y generan riqueza en nuestra ciudad. A mí me gusta siempre comentar esto, porque al final el turismo es generar en estos momentos tan necesarios empleo y riqueza. No me canso de decirlo, más de 10.000 personas están contratadas y vinculadas directamente a los servicios de hostelería. Más de 10.000 personas en nuestra provincia, más todos los servicios añadidos. Y esto se explica muy fácilmente. Cuando hablamos de empleados directos, hablamos de aquellos que un hotel contrata o que un restaurante contrata. Pero cuando no podemos perder de vista que ese hotel necesita una lavandería, que no la contrata él, necesita una asesoría jurídica, necesita una frutería donde comprar lo que luego da en el desayuno a sus clientes, necesita comprar productos, necesita un transporte, es decir, todos esos servicios que giran alrededor del turismo. Si solamente empleadas directamente hay más de 10.000 personas, imagínense el flujo de riqueza y de empleo que genera el turismo en nuestra ciudad, y por eso es una de las líneas estratégicas fundamentales de esta legislatura, y los datos, y yo creo que en este cambio, como decías, de promoción de ciudad, los datos avalan precisamente esa nueva política de turismo, ¿no? Fernando, la puesta en valor del castillo precisamente lo ha convertido en un reclamo más, sobre todo para el gran público que desconocía la existencia de esta fortaleza. ¿Siguen siendo las grandes bazas de la ciudad también el principal reclamo? Me refiero a la catedral, me refiero al resto de monumentos, el Camino de Santiago, o otras infraestructuras que se han abierto en los últimos años, como el Museo de la Evolución y otras dotaciones, también van ganando peso y se convierten en, si no sustitutos, complementarios de estos atractivos. ¿Qué duda cabe? Yo creo que una ciudad, para ser competitiva en turismo, tiene que tener muchos recursos, no se puede centrar solo en uno. Entonces, es verdad que nuestro icono fundamental es la Catedral de Burgos. Yo creo que eso nadie lo puede poner en duda, y no hay otro icono ahora mismo que haya sustituido la imagen de la ciudad por la Catedral de Burgos. Tenemos probablemente la mejor catedral gótica de todo el mundo, está aquí en nuestra ciudad, está bien gestionada en este caso por el Cabildo, y yo creo que eso hace que sea nuestro icono, nuestra imagen, sin lugar a dudas, ¿no? Igual que en gastronomía es la morcilla, en lo que son recursos turísticos, sin lugar a dudas, la catedral. Qué duda cabe que el Camino de Santiago tiene un valor también fundamental, porque si es verdad que duermen entre 30 y 35.000 personas al año en nuestro albergue, pasan muchas más, y luego además las personas lo que hacen es contar, cuando vuelven a sus países, lo que han visto de la ciudad. Muchas veces paran poco tiempo, los peregrinos del Camino de Santiago paran solo una noche, por pura lógica del camino, pero ellos luego se llevan una imagen de la ciudad muy positiva que luego transmiten, y muchos de ellos posteriormente vuelven a nuestra ciudad ya en un turismo más convencional, ¿no? Por supuesto, yo creo que el motor de la evolución y del Museo de la Evolución Humana hacen también su papel importante. Hay gente que viene por conocer eso, o hay gente que se queda en la ciudad porque además de ver la catedral, pues tiene otro recurso de turismo de primer orden, como puede ser el Museo de la Evolución Humana, pero a todo esto hay que añadir la Cartuja, hay que añadir huelgas, hay que añadir todas las iglesias góticas de nuestra ciudad, y luego una gastronomía fascinante, porque hoy en día la gastronomía es uno de los valores que más tiene en cuenta un turista cuando se desplaza. Por lo tanto, aquí tenemos un valor fundamental como es la gastronomía, y por supuesto un centro histórico ampliado como Patrimonio de la Humanidad, como ampliación de la catedral por la UNESCO en junio de este año pasado, que es, todo el mundo sorprende de la limpieza, de la amabilidad, de lo humano y de lo transitable y accesible que es nuestro centro histórico. Fernando, me dicen que casi me tengo que despedir, pero estamos a principios de año. ¿Cuáles son los objetivos en materia turística en este año 2015? Hace muy poquito veíamos la presentación de esa nueva página web, que también va a ser de referencia, ¿no? Y va a permitir ser un escaparate al mundo de la ciudad. En este año que comenzamos, ¿qué habría que conseguir, qué habría que mantener o qué habría que mejorar? Hombre, yo creo que tenemos que mejorar los datos. O sea, si superamos los datos es mejorarlos. Yo creo que no nos podemos quedar parados, ¿no? Yo creo que hemos iniciado una línea de trabajo acertada, los datos así lo dicen, ¿no? Tener un consejo consultivo de turismo donde los agentes vinculados al turismo de la ciudad se reúnen cada cierto tiempo y nos vuelcan ideas y nos vuelcan propuestas que luego algunas podremos poner en marcha, otras no, pero que desde luego son ellos los que saben lo que hay que hacer.
tener también, en este caso, un observatorio de turismo propio. Presentaremos los datos de la tercera oleada un día de estos, porque ya están casi terminados, donde nos dicen no solamente los datos, sino además por qué viene el turista, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo se nos puede prescribir, Importantes cómo no. esos detalles, Eso es ¿no? fundamental. Claro, lo que nos va a hacer es seguir en esta línea de promoción de ciudad hacia aquellos lugares emisores de turismo dentro nacional e internacional, a través de los elementos, como decíamos, que son iconos de nuestra ciudad: el Camino de Santiago, la catedral, fundamentalmente, la evolución humana, el patrimonio de nuestra ciudad, a través de la gastronomía, que es un tema también importante, y también a través de esa nueva vía que hemos abierto, que es el turismo de congresos, que desde luego genera importantes recursos económicos y turísticos a una ciudad, y también con ese intento de posicionarnos como ciudad del español, también Burgos. Yo creo que esas son las líneas, así a grandes rasgos, maestras, que vamos a seguir este año, y que seguro que en diferentes programas podremos ir analizando luego a medida que vaya avanzando el año. Vamos a estar muy pendientes de todas ellas. Fernando, muchas gracias. Feliz año. Vamos a seguir muy pendientes de la programación del Instituto Municipal de Cultura, y seguro que nos vemos pronto. Lo inminente, el que ya está encima, ese festival Escena Abierta del 10 al 18. Muchas gracias, Fernando, y nosotros continuamos en Escritorio Local.